una persona que por algún motivo, cuando él era chico, él nació muy chico y los médicos le dijeron a mi abuela que bueno, que no va a vivir. Oh. Y mi abuela insistió que sí iba a vivir, le preparó una caja de zapatos, lo forró con algodón, le puso una lámpara arriba y puso el bebé adentro. Es como una computadora. Sí. ¿Él qué hizo? ¿Qué hizo ella? Ella tenía esa voluntad de que él tiene que vivir, ¿no? Entonces lo crió, era flaco, y mi padre pensó en algún momento de que alguien le regaló una especie de camiseta, una remera con una raya roja, y él estaba convencido que era sangre de dragón y que lo iba a proteger de absolutamente cualquier cosa. Lo cual entonces se animaba a hacer una cantidad de cosas que otros chicos por ahí no se animaron a hacer. Pero el resto de su vida se caracterizó por no tener ese miedo extra que muchas veces nosotros tenemos, a veces el que dirán, o a veces el ¿qué va a pasar? Y sabes que la gente tiene mucho miedo al fracaso, pero también tiene miedo al éxito. Y eso paraliza bastante. Él carecía de eso. Vamos a probar, dijo, o sirve o no. Si no sirve, que pues seguiremos probando. Él decía que no había fracasos en la vida, que había solamente inconvenientes y que había que superarlos, y tenía razón. Qué interesante, qué talento, qué talento. Claro, es que si Laszlo Biro, el papá de Mariana, que está con nosotros hablando por teléfono en esta tarde, el inventor de la virome, no se hubiera plantado así en la vida, la virome no hubiera salido, ¿no? Bueno, mira, él tuvo unos cuantos inventos. Cuando él falleció, él hacía desde el 78 que estaba trabajando en el fraccionamiento de gases por sistema molecular isotópico. En realidad, la separación de gases producía el agua pesada que necesitábamos. Eso era uno. Después, motor de combustión interna de un tacto, dispositivo para obtener energía de las olas de mar, un proceso para mejorar resistencia de varillas de acero, qué sé yo, proceso continuo para resinas fenólicas, mil cosas que ha inventado, pero una vez que lo inventó, yo para una cerradura inviolable, pero vos patentás todo esto y después no lo haces, ni lo vendés, ni nada, ¿por qué haces? Es mucha plata patentar. Claro. Dice, sí, pero así me doy cuenta que es posible y bueno, vayamos a otro invento. Y por ejemplo el tren bala, que el principio del tren bala, el sistema electromagnético del tren bala, él lo inventó 50 años antes del tren bala. ¿En serio? Y bueno, yo dije, pero ¿por qué no lo hiciste? Dice, el mundo no estaba listo. Claro. Y tenía razón también, no había otras cosas que sostengan ese invento. Es increíble, ¿no? Es increíble. Además, ¿cómo se definía tu papá? Alguna vez conversando con vos acá en este mismo programa hace mucho tiempo, por eso hemos querido tomar una vez más esta conversación para que quienes no la escucharon la puedan enterarse de estas cosas tan fantásticas que demuestran un espíritu que puede tolerar todas las adversidades. Me contaste que tu papá era periodista y que era periodista, había trabajado de periodista. Bueno, ¿verdad? de ahí surgió el bolígrafo, porque como él tenía que hacer como periodista entrevistas a gente, cada vez que iba hacia una entrevista le manchaba la lapicera y todo eso, entonces dijo, pero él mirando los dispositivos que tenían, las imprentas, el rodillo, y cómo la tinta absorbía el papel inmediatamente, se secaba, él decía, hay que hacer una cosa como esta, pero tamaño mano. Claro. Entonces, ¿cómo se reduce? Bueno, en vez de rodillo es una bolilla. Y pues, lo que le dio mucho trabajo, y yo me acuerdo de eso, fue la tinta, porque si la bolilla no es absolutamente la esfera perfecta, se cuela la tinta y la tinta hace puntitos. Hoy en día también hay muchísimas marcas y muy caras de bolígrafos, el Mont Blanc que vale, qué sé yo, $30.000, hay muchísimas lapiceras. El mejor es la punta mediana de Bic, la descartable. Bueno, eso realmente es uno no llora cuando lo pierde, pero siempre tiene unos cuantos y retoma el laburo, es así. Ahora, la ciencia, describímelo, porque yo para estas cosas soy bastante tronco. Tu papá ideó un pequeño conducto que tenía esa tinta que se usaba en los diarios, que se dispensaba a medida que se hacía girar el conducto
y la bolita del extremo permitía, girando, que saliera la tinta. Claro, es eso. Antes era, en vez de un solo tanque de tinta, venía como una vueltita, daba una vuelta y eran doble, porque bueno, era que no era perfecta y ahora con una sola, porque ahora está el descartable, y eso es gracias al Bic, porque cuando mi padre lo quiso fabricar en Europa, no lo quiso fabricar, él únicamente quiso fabricarlo en la Argentina, después vendió los derechos para que lo fabrique Eversharp Faber en Estados Unidos, sí. y en Europa se lo vendió a Marcel Bich, al barón Bich, que es el que hace, bueno, la fábrica Bic y todo lo demás. Y él decía que esto no tiene que ser caro, tiene que ser realmente algo que se puede usar, tirar, que todo el mundo tenga. Por eso él siempre decía, yo quiero que todo el mundo tenga uno de estos. Bueno, vivió para verlo, porque yo creo que todo el mundo tiene acceso a una... eso que decís vos, eso que estás diciendo es increíble, vivió para verlo, porque cuántos han creado, ingeniado una idea, pero no la pudieron ver desarrollada. Tu papá vio que todo el mundo podía tener una virome, lo que él quería. Claro, y por eso lo llamaban el invento democrático, pues la verdad es que todos pueden tenerlo, pero eso son cosas que también fueron desarrollándose poco a poco, las materias primas cada vez cuestan menos, es decir, hay una cantidad de facilidades ahora para muchas cosas que antes eran prohibitivas, ¿no? Claro. ¿Él patentó el invento en Europa, tu papá, Mariana? La primera patente fue en el año 38 en Hungría, y después patentó en Suiza, en Francia, pero donde lo fabricó por primera vez fue en la Argentina, porque cuando estaba en Francia tuvo la oferta de unos capitalistas húngaros, pero que vivían en la Argentina, para que venga a la Argentina y haga una fábrica. Y es donde empezó, y por eso, ¿sabes que hay como una especie de puja, porque los húngaros dicen es un invento húngaro, era húngaro, el primer patente era húngara, había un modelo rudimentario en Hungría, y los argentinos dicen es argentina, porque acá está la mayoría de las patentes y porque acá se fabricó por primera vez. Así que mi misión en la vida muchas veces es ir a Hungría y hablar bien de la Argentina, y en la Argentina hablar bien de Hungría. Está muy bueno, está muy bueno. ¿Cómo se definía tu papá? Cuando le preguntaban profesión, ¿qué decía? ¿Inventor? Sí, decía inventor. Su profesión era no tener profesión, porque, por ejemplo, él empezó estudiando medicina. Todos los Viro, excepto él, eran médicos. Mi abuelo, mi tío abuelo. Y entonces él estudió medicina, pero no quiso seguir con medicina, le interesaban otras cosas, y siempre estudió mucho y profundamente, pero de lo que le interesaba. Y él decía que si una vez a él le explican, ponele que es ingeniero, le explican cómo funciona un motor, es muy difícil que se imagine otra cosa. Entonces él no quería que nadie que él llegaba a eso, y muchas veces lo han llamado de todos lados del mundo para que simplifique un proceso de algo, porque él decía simple lógica. Yo siempre digo que las cosas se pueden hacer de muchas maneras, también simplemente. Entonces me parece que eso un poco viene de él, porque él decía, hay que aplicar la lógica, no tanto el conocimiento. Después, para poder llevarlo a cabo, aprender y profundizar, y fíjate, eso sí. Y es una buena recomendación. Es una recomendación fantástica, de un sentido común increíble, Mira, yo trabajo mi marido y yo fundamos una escuela hace 46 años, en el 66, Escuela del Sol, el jardín primaria secundaria, no es diferente a ninguna otra escuela. Además está la Escuela de Inventores, que funciona los sábados para todos los chicos que no son de la escuela, cualquier otro chico. Y en esa escuela, una de las cosas que diferencian de otras, es que creo que es de alguna manera el legado de él, porque yo lo viví, lo sentí, yo también lo recomiendo, como se dice comúnmente, abrir el bocho. Es decir, nosotros le decimos a las maestras, traten de no enseñar, permitan que el chico aprenda, que es distinto. Y eso es lo que realmente ayuda al chico. Uno le dice 2 más 2 es 4 y va
es una verdad, pero no pasó nada. Pero si vos le decís que es 4, me pasó a mí hace algunos años con un chico de segundo grado que vino a mi oficina, se sentó y dijo, ¿sabes una cosa? Digo, que se voy a vivir muchos años. Bueno, digo, me parece bien. Hasta los 120, me dijo. Me parece fantástico. Dice, sí, y nunca te voy a poder terminar de decir todo lo que es 4. Entendió. Es buenísimo, es buenísimo, ¿no? Es buenísimo. Ahora, esa capacidad creativa que tenía tu papá, estamos hablando con Mariana Viro, la hija de don Laszlo Viro, o Viro, no sé cómo decirlo, Viro, ¿verdad? Sí, sí. Esa capacidad creativa que tuvo tu papá no quedó encuadrada, por ejemplo, en una especialidad. O sea, creo que tu papá tenía una mente muy amplia, porque no era solamente hacer hoy viromes, mañana lapicera, traspasado lápices de color, sino que me hablas de cerraduras de seguridad, me estás hablando de separar gases, me estás hablando de agua pesada, de patentes de la virome. Qué capacidad creativa y qué generosidad con sus conocimientos para vencer lo que no podía entender, imagino, ¿no? Sí, pero sabes que también esto es un poco simple. ¿Qué es un invento? Y si vos lo empezás a pensar y lo das vuelta y qué sé yo, un invento siempre es la solución a un problema. Entonces surge un problema y el inventor tiene esa curiosidad y esa capacidad y esa obstinación de ver cómo lo puede solucionar, ¿no? El inventor es un explorador de lo desconocido, y tiene una curiosidad de un chico y también él tiene la visión de un artista. ¿Cómo trabajaba tu papá? ¿Tenía momentos determinados o era de esos que andaban con lapicito, con papelitos y lápiz? Mira, él le gustaba mucho dibujar. Él tenía muchísimos dibujos técnicos, por lo que pensaba, él lo necesitaba dibujar, pero además él le gustaba mucho esculpir y pintar. Tiene muchos cuadros al óleo que son muy buenos, y esculturas de las cuales lamentablemente no nos queda, porque era muy joven cuando esculpía y quedaron en Hungría, pero para él pensaba en algo y lo trataba de dibujar, después trataba de hacer un prototipo, después experimentaba si podía funcionar o no. Y bueno, en mi casa él tenía 3 laboratorios trabajando para él por las distintas ideas que tenía, pero en casa también había un garage y también un día fue y le dijo a mi madre, mirá, discúlpame, pero el baño principal voy a usarlo por 3 días para un experimento. Bueno, vinieron unas señoras que eran unas personas fantásticas que 24 horas se turnaban para apoyar. Él dijo que era 3, 4 días y estuvieron 2 años. 2 años en tu baño, mi Dios querido. 2 años. Y un día, muchos años después, los volví a encontrar. Una de las señoras me dice, ay, yo estuve tanto tiempo en la casa de sus padres. Le digo, ¿y qué? Le digo, porque yo aprendí tanto. Le digo, pero ¿de papá? No, dice, de su mamá, que cocinaba buenísimo. Qué fantástico. Un beso grande, Mariana, gracias. Gracias. Hasta pronto. Mariana Viro, señores, ha pasado por Ping Pong. Ríe cuando todos estén tristes, ríe solamente por reír. Ping Pong con Julio Fablet y todo su equipo.